Interusis del mes de junio, está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Quisiera presentarles el día de hoy al doctor Juan Sebastián Barajas. Juan Sebastián es fellow de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia y ha preparado un tema que gracias a un gran amigo, Sebastián González Dambrauskas, que está aquí con nosotros, venimos hablando desde hace un tiempo y nos hizo una presentación hace un tiempo en la Interusis de Antioquia, y por cosas técnicas no la pudimos grabar y entonces teníamos como antojo de volver a hablar del tema. Entonces Sebastián ha hecho una revisión de la literatura tratando de darle un poco de soporte a esto que vamos a hablar, y trajimos a Sebastián para que también nos cuente su experiencia y sus ideas sobre el tema para que lo podamos discutir ampliamente entre todos. Bienvenidos, por favor no vayan a abrir los micrófonos para no dañar la grabación. Juan Sebastián, todo tuyo el auditorio. Muy buenas noches, agradezco la presentación del doctor Pablo y la compañía del doctor Sebastián González. Voy a compartir ya la presentación. Por favor, confirmo que están viendo la presentación. Confirmo. Perfecto. Entonces, hoy estamos aquí reunidos para hablar de sentensivismo. El nombre de la charla es Definiendo el arte del cuidado intensivo y vamos a recorrer este camino en conjunto pues con ustedes. Primero que todo, más que declarar conflictos de interés, quiero declarar que me encuentro en fase de formación de cuidado intensivo pediátrico, por lo cual quiero declarar un sesgo de observación. Estoy en un momento en el cual me gusta el qué hacer, sin embargo, creo que con el tiempo vamos decantando y más que todo mi objetivo en este momento es un cuestionamiento personal y transmitir a algunas personas algunas preguntas a ustedes como tal. ¿Y de dónde nace esta preocupación? La preocupación nace del riesgo que tenemos de hacer daño a los pacientes. Nosotros tenemos un principio ético que todos recordamos, que es primero no hacer daño. Bajo este principio, en 1984 empieza a aparecer esta preocupación. Aquí tenemos un scopus con la palabra iatrogenia, y entonces vemos cómo en 1984 aparecen los primeros documentos o un gran número de documentos, y esa preocupación aumenta en el año 2004. Sin embargo, vemos que todavía se producen más o menos 23 papers al año, que es un número muy bajo, pero esta preocupación ha ido creciendo con el tiempo. Y hoy en día tenemos muchas publicaciones acerca del riesgo de iatrogenia, de toda la problemática que hay alrededor de la intervención con medicamentos, intervenciones y todo tipo de problemas que tenemos todos los días en la unidad de cuidado intensivo. Y para hablar de iatrogenia como tal, tenemos que partir de la historia del cuidado intensivo pediátrico. El cuidado intensivo pediátrico aparece más o menos descrito en Baltimore en 1970, posterior a la epidemia del polio y a la creación del pulmón de acero. Se genera esa motivación para crear un grupo multidisciplinario que tenga un mayor entrenamiento y se da más una actitud frente al paciente. Así nace el cuidado intensivo. Sin embargo, después de toda la aparición de toda la tecnología, todos los equipos biomédicos que nos llevan a crear un soporte renal en 1970-80 en Vicenza, la aparición de ventiladores de segunda, tercera generación para generar un soporte respiratorio, un soporte hemodinámico y sobre todo una monitoría que cada vez es más invasiva. Tenemos monitoría de PIC, tenemos PAICO, LITCO y toda una serie de productos biomédicos que ha cambiado y ha reformado todo el cuidado intensivo. Y hoy en día pasamos de Baltimore 1970 a hoy tener esta unidad de cuidado intensivo con muchos equipos biomédicos, con muchas variables que controlar, y eso ha llevado a un cambio en ese paradigma donde nació como un grupo multidisciplinario a un manejo hoy de muchas variables y de muchos procesos invasivos. Aquí tenemos pues una muestra de todo lo que podemos hacer en una unidad de cuidado intensivo y todo lo que hacemos a diario a veces para tener ese control o para buscar el control y la mejoría aparente del paciente. Entonces, bajo este cambio de paradigma,
en el mismo concepto del cuidado intensivo y de la definición de intensivista está inmerso esa posibilidad y esa motivación hacia la invasión de los pacientes. Aquí tenemos dos definiciones, la primera de la Federación de Cuidado Intensivo, en la cual todavía recuerda esa primera situación en donde estábamos considerando que era una intervención multidisciplinaria e integral. Sin embargo, ya nos habla cómo la tecnología ingresa al cuidado intensivo. Y tenemos otra definición del cuidado intensivo en Australia, en la cual lo mismo nos habla como de una forma de abordar los pacientes críticos, pero ya nos habla de una parte técnica invasiva y no invasiva de monitoreo, lo cual nos describe cómo el paradigma del cuidado intensivo ha ido cambiando a través de los años y nos ha llevado a cada vez pensar que el número de intervenciones y lo invasivo que seamos genera un beneficio del paciente. Y bajo ese concepto y la preocupación de esto aparece el sentencivismo como respuesta. Y eso es lo que vamos a ir describiendo a través de esta presentación. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué hablamos de una cultura zen? ¿Por qué meter el budismo en esto? Entonces, lo primero que debemos hablar es cortas palabras del budismo, porque si vamos a hablar de la cultura zen asociada al cuidado intensivo, es importante describir. El budismo se asocia mucho a un camino, una concepción de vida. Y desde la perspectiva occidental uno trata de buscar lineamientos, mandamientos como tal, pero el budismo parte de darle las herramientas a las personas para abordar algo. No le genera como tal indicaciones claras y es una dificultad cuando uno empieza a leer algo de budismo, que lo hice para esta charla, y es ver que ellos tienen una percepción diferente de la vida y probablemente esto es lo que quiere preguntar o cuestionar el sentenciismo como tal. Entonces esta unión del cuidado intensivo y la cultura zen se da porque se quiere buscar un enfoque holístico del arte de cuidar a los enfermos críticos y parte de ciertas preguntas básicas que nos hacemos a veces habitualmente en la unidad. Y es si las intervenciones tienen si tienen un verdadero impacto en los pacientes, si nosotros a veces sobrediagnosticamos o sobretratamos, si realizamos muchos procedimientos invasivos que los pacientes no requerían, y si la preocupación verdadera gira alrededor de otras cosas y no las verdaderas necesidades del paciente. Y esta es una nube de etiquetas que está publicada en el artículo del doctor Siuba, que es uno de los pioneros del sentencivismo, y entonces describen todas las palabras que hay alrededor de esta corriente que nos lleva a cuestionarnos como tal de lo que estamos haciendo habitualmente. Y esto está respaldado por diversas publicaciones que aparecen desde el 2018 y quiero resaltar mucho esta del doctor Knox. El doctor Knox es un médico internista de los Países Bajos que tiene más de 150 publicaciones y un envidiable índice H de 41 que nos habla de que es una persona con una base científica importante. Y él en ese primer artículo que habla de less is more, probablemente lo que dice es, ¿será que estamos haciendo más de lo que debemos? Y de ahí parten otros papers como aquí, otros papers que son basados en la medicina de evidencia y papers tan importantes como este escrito por Gattinoni que tiene, sabemos, una base científica muy importante en la ventilación. A través de estos artículos vamos a ir explorando en qué se basa el sentencivismo. Y para hablar de sentenciismo, primero tenemos que hablar del concepto de normalidad. ¿Por qué? Porque siempre hablamos que queremos llevar al paciente a la normalidad, pero para hablar de esto tenemos que definir qué es normalidad y qué es una palabra que vamos a describir, que es la euboxia. Entonces, cuando un paciente tiene una patología, aquí primero partimos de una homeostasis, una fisiología normal. Es un paciente que tiene todas las variables clínicas normales y están en un rango que nosotros llamamos normal. Cuando hay algún tipo de patología, un trauma, cualquier tipo de lesión, infección, se va a generar una patología como tal que nos lleva a una anormalidad. Esto también va a tener unas expresiones clínicas. El desenlace de este paciente puede ser la muerte o la recuperación. Nuestra concepción de medicina es regenerar una intervención
para llevar a una normalidad esas variables clínicas. Y la pregunta es, ¿realmente tenemos un impacto? ¿Realmente llevamos ese paciente hacia una fisiología normal? ¿O lo que estamos haciendo es solo ver unas variables normales que no generan un bien o no generan una mejoría en ese pronóstico de los pacientes? Y aquí aparece el concepto de euboxia. Nosotros tenemos unas variables clínicas normales y unas variables clínicas anormales en el paciente que está enfermo. Entonces, la búsqueda de nosotros es tratar de llevar a la normalidad a esas variables, más que mejorar el paciente o que intervenir en esa parte. Y esta es la gran crítica a esto. Entonces, la euboxia, que es bueno, normal, feliz, y una caja, que es lo que hablamos de variables fisiológicas. Entonces, es normalizar esas variables fisiológicas. Pero el gran cuestionamiento acá es todas las intervenciones que hacemos para llevar esto a la normalidad tienen un costo. Entonces, poner en una balanza el costo y el beneficio. Si realmente estamos impactando en la sobrevida, estamos impactando en la estancia hospitalaria, estamos impactando en el pronóstico del paciente y cuál es el costo que tenemos que asumir por esas intervenciones. Y aquí hemos descrito muchas veces el concepto de normalidad. Probablemente el concepto de normalidad se basa en la base es estadística. Y vamos a hablar algo breve de esto. Esta es una distribución normal en la cual la media y la mediana están aquí en el centro y tenemos una simetría tanto en la cola derecha como en la cola izquierda. Ya que, digamos, ¿qué buscamos nosotros con este concepto? Si me valen la palabra, es meter a todos estos pacientes que están entre dos desviaciones estándar, que es un 95%, y decir que esos pacientes son normales. Ahora, la pregunta, nosotros marcamos una línea divisoria muy rígida. Entonces, de ahí, lo que nos lleva a cuestionarnos es si más allá de esta línea, los pacientes realmente tienen algún tipo de patología o realmente nosotros le estamos poniendo un sello que no es el real de estos pacientes. Entonces, salen otras preguntas. Todas las variables continuas se comportan con una distribución normal como la que estamos viendo, y eso no pasa habitualmente. Las variables continuas no todas se comportan con esta distribución. Considerar todo más allá de dos desviaciones o tres desviaciones estándar es algo anormal o es algo que nosotros estamos indicando que es normal, y probablemente hay muchos pacientes que están en esta zona y no tienen una alteración y no se benefician de intervenciones. La otra pregunta que se hacen todos los metodólogos o todos los epidemiólogos: siempre yo con qué lo estoy comparando. Yo estoy comparando mi población con una población europea, asiática, y estoy diciendo que somos anormales cuando nosotros tenemos otras condiciones fisiológicas. Y ahora, a veces utilizamos algunos puntos de corte que no tienen evidencia científica, que esos puntos de corte aparecen bajo la tradición oral y nosotros después de acá decimos, de este punto decimos, no, esto es anormal. Entonces, esto lo que busca es cuestionarnos todo esto basados en la estadística y entender que la estadística es una disciplina más no una ciencia, es algo que nos debemos ayudar, pero darle siempre un contexto clínico es lo importante. Y aquí tenemos otra preocupación grande, y es que nosotros nos basamos en decisiones dicotómicas, sí o no, alto o bajo, y eso nos lleva a veces a tomar decisiones apresuradas. Nos vamos a basar en dos estudios importantes. Este es el de bloqueo neuromuscular. No quiero discutir acerca de si sirve o no. Sabemos que hay muchos estudios, que probablemente este salió positivo, que es el estudio Papazian, pero ya sabemos que el New England sacó recientemente, o hace más o menos 2-3 años, una publicación que va en contra de estos. Quiero llamar atención sobre, digamos, que cómo actuamos nosotros como médicos y como intensivistas. Entonces, este estudio nos salió positivo para el bloqueo neuromuscular, mostrando una evidencia importante a favor de los pacientes que tenían un SDLA severo. Entonces, consideramos que esa PAFI de 150 nos llevaba a definir que los pacientes tenían que recibir bloqueo neuromuscular. Pero el cuestionamiento va hacia esa línea que nosotros consideramos muy radical. Entonces, la pregunta es, entonces, un paciente que tiene una PAFI de 148 le pongo bloqueo y uno de 152 no, y entender que estas líneas divisorias son más un resultado de la epidemiología y de la estadística para generar resultados de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, la otra pregunta que uno se hace, ¿yo en todos tengo que dar la misma medida? ¿Todos los pacientes son iguales?
y a veces nos hemos vuelto algoritmos dicotómicos que utilizamos habituales en el hospital. Entonces nos volvemos simples máquinas que trazamos la raya y no damos contexto a un paciente. Y eso es lo que habitualmente podemos llegar a hacer. Y aunque esto facilita la medicina, nos mete en esa complicación de ser solo máquinas dicotómicas. Otra preocupación grande es, por ejemplo, en los ensayos o en los estudios de casos y controles. Ese es un estudio del doctor Villar, en donde analiza el lactato como tal y como predictor de mortalidad. Entonces tenemos datos muy claros que el lactato mayor a 4 tenía 1R que nos llevaba pues a decir sí se asocia, tiene una asociación importante, tanto ajustado como el OR crudo. ¿Y qué nos lleva a preguntarnos esto? Entonces 3.9 es normal y 4 es anormal. Sobre tratar o no tratar. Y entender que las regresiones logísticas se basan en esto. Nosotros a veces tenemos variables continuas porque el lactato es una variable continua y lo que buscamos es un punto de corte que nos ayude a predecir de manera más clara si hay un aumento de la mortalidad. Pero no podemos caer en la cuestión de solo basarnos en ese lineamiento porque esto es estadística, esto es epidemiología. Y aunque a mí me genera gran interés esta ciencia, pues debe uno entender los riesgos que puede caer si solo entiende la epidemiología como una ciencia y no se ayuda y se vuelve ese el paradigma como tal, la epidemiología o los datos bioestadísticos. Y otra cosa que a veces nosotros tenemos como tal, como médicos y como mismos, como la humanidad como tal, es pensar que la magnitud de la intervención se asocia a la sobrevida. Considerar que yo, entre más haga una intervención, entre más sea invasivo, entre más tenga un volumen, pues nos lleva a un aumento de la sobrevida. Y nosotros hemos reconsiderado mucho esa idea porque nos hemos dado cuenta en dosis de terapia renal, en dosis de transfusión, en requerimiento de líquidos, en requerimiento de transfusión, que esto no es así. Lo siguiente es que siempre asociamos el número de intervención a un aumento de sobrevida. Entonces creemos que hacerle terapia renal, ECMO a un paciente, tenerlo ventilado, probablemente aumente la sobrevida. Y esto es un cuestionamiento que uno se debe hacer si realmente está haciendo más daño de beneficio. No queriendo decir que ahora no vamos a intervenir nada, sino cada vez que realicemos una intervención debemos poner en una balanza el beneficio real de ese paciente y en la otra el costo que estamos cumpliendo, porque todas las intervenciones que hacemos tienen un costo en los pacientes. Y aquí viene digamos, una complicación que tenemos en la ciencia. Y es que todo lo que vamos aprendiendo en la ciencia tiene una complicación, es que tenemos un paradigma y tumbar ese paradigma es muy difícil. Y tenemos aquí el ciclo de Kuhn. Kuhn es un físico, historiador que generó este modelo más o menos en 1970 y hoy todavía se aplica. Lo que nos habla es que nosotros nos movemos en este círculo y vamos pasando ciertas etapas. Primero tenemos una etapa de aceptación que todos creemos que el paradigma es real y aquí tenemos un sesgo de confirmación que nosotros como científicos consideramos que ese paradigma es real y nadie lo cuestiona. Después entra una etapa de anomalía en donde pensamos y empezamos a considerar que hay unas alteraciones en ese concepto, empezamos a cuestionarnos la validez. Ya después entramos en una etapa que es una crisis del modelo, en donde ya hay una inestabilidad y ya empiezan a aparecer muchas preguntas adicionales sobre el modelo y empieza a aparecer esa preocupación para generar un nuevo modelo. Y ya empieza a aparecer la formulación de estas nuevas ideas, adaptación a los cambios y después normalizamos el nuevo paradigma. Y nosotros nos movemos en este círculo. Y por eso es bueno cuestionarse uno día a día, no generar ese paradigma y considerar lo que es la verdad absoluta por toda la vida, sino volver y cuestionarlo y volver a generar nuevas ideas, nuevos conceptos, porque esto es lo que ayuda a crecer la ciencia. Y vamos a hablar de esa respuesta que tiene el sentencivismo con less is more. Esa es una respuesta que tenemos. Entonces nosotros tenemos en un lado la euboxia, que es llevar todas esas variables a la normalidad sin saber si realmente tenemos un impacto. Entonces nosotros reanimamos basados en metas, hacemos toda la medicina basada en esos objetivos y tenemos el otro punto, que es el que nos
nos expone el doctor Cox, y es no querer que todas las variables sean normales. Entonces ya estamos considerando ciertos conceptos nuevos como la reanimación hipotensiva, la hipercapnia permisiva, la hipoxia permisiva, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que esto no hace daño, que tener unas variables más flexibles incluso va en beneficio del paciente y que a veces sobreintervenir nos puede llevar a hacer daño. Entonces la pregunta es hacia qué lado nos vamos. Entonces probablemente lo que tenemos es trasegar entre estos dos puntos y a veces de pronto definirnos por una intervención que va a generar beneficio del paciente, o a veces decir, no, hasta este punto llego porque probablemente el beneficio del paciente es de que se quede, digamos que esperemos a ver cómo sea su evolución. Y en este momento ya vamos a pasar el camino del sentencivismo. Entonces lo que vamos a hacer es basarnos en estos conceptos del doctor Siuba, que es uno de los pioneros del sentencivismo, y nos habla de cómo abordar el sentencivismo. Entonces hay varios puntos que vamos a tenerle a mostrar un respaldo científico, un respaldo en ciertos estudios como tal. Entonces, una de las cosas que hace el sentencivista es entender que la evidencia es limitada y que el potencial de daño iatrogénico es alto. Entonces, no es considerar que todas las intervenciones tienen un impacto real en los pacientes. Y esto lo vemos en los ensayos clínicos aleatorizados. Esta está basada en la publicación del doctor Cox en 2013 en JAMA, y lo que él dice y lo que él hace es un resumen, y lo que nos describe es que de 62 de 83 artículos, ensayos clínicos aleatorizados, 62 no han mostrado beneficio, solo un 5% ha mostrado beneficio, e incluso muchos han mostrado un aumento en la mortalidad. En SDRA, 20 ensayos clínicos, solo 5% ha mostrado beneficio. Entonces, lo que a uno le preocupa es que muchas de las medidas que tomamos habitualmente en la UCI no tienen un respaldo científico, y muchas no muestran beneficio en resultados duros como mortalidad, como estancia hospitalaria, como tiempo de ventilación mecánica. Entonces uno dice, todo lo que hago realmente tiene el impacto que tenemos. Obviamente esto tiene otro lado y otra visión que nos la da el doctor Lafay en una carta al editor que está publicada en Lancet en 2018, y nos dice cuál es la paradoja de los ensayos clínicos, porque la mayoría de ensayos clínicos salen negativos. Y una de las cosas que él habla es que probablemente nosotros metemos a todos los pacientes en una bolsa, considerando que es la misma patología, y posiblemente ese sea el error, porque a un grupo, subgrupo probablemente le servirá el tratamiento. Y aquí viene otra de los conceptos que van en contra de eso. Entonces nosotros debemos crear un tratamiento para cada subgrupo del paciente y volvernos una medicina súper precisa. Ese es un cuestionamiento que probablemente en los próximos 10 o 20 años nos llegará la respuesta, porque hoy en día digamos que el cuestionamiento es si eso va a servir o no va a servir. Y la gran conclusión o concretando es si todo el tratamiento es para todos o no hacemos nada para todos. Probablemente habrán resultados que nos dirán si debemos ser más precisos en el tratamiento o si esto tampoco nos lleva a resultados positivos. Otro concepto que habla el doctor Siuba es la incertidumbre que introduce el deseo y la presión para intervenir. Nosotros siempre somos dados a intervenir porque nos genera mucha preocupación quedarnos tranquilos o, digámoslo así, quietos. Y esto es una de las cosas que nos ha enseñado que a veces es mejor esperar. Este es un ensayo clínico que hicieron de nutrición parenteral. Este es un ensayo del grupo de Países Bajos, de Bélgica, del doctor Fais, que es uno de los que más escribe en nutrición parenteral. ¿Y qué mostró eso? Y lo que hicimos fue un ensayo entre iniciar la nutrición parenteral tardía después de los 7 días o iniciarla en los primeros 3 días. Y todos sabemos que este ensayo lo que mostró es que lo que presentaban los pacientes que iniciábamos tempranamente tenían un aumento de la ventilación, un aumento de la mortalidad, un aumento del requerimiento de terapia de reemplazo renal. Y todo eso nos llevó a decir, probablemente es mejor la nutrición parenteral tardía, probablemente no es tan bueno intervenir temprano como queríamos y como pensábamos que íbamos a ir en pro de la sobrevida y de la evolución y el pronóstico del paciente. Entonces, estos son uno de los temas que nos respaldan esa idea del doctor Siuba.
Y aquí tenemos otra consideración que es la práctica exhaustiva de paraclínicos diarios sin darle ese contexto clínico, realizar todos los días laboratorios rutinarios sin considerar y hacernos la pregunta a diario, ¿realmente este laboratorio nos va a mostrar algo nuevo y nos va a hacer definir algún tratamiento sobre el paciente? Y aquí tenemos un respaldo. Este es un estudio hecho por Stephanie Valentín. Ella es una de las pioneras en toda la medicina transfusional, incluso es la cabeza de las guías taxi. Entonces ya lo que hizo un estudio con 63 pacientes y dijo, ¿cuánto sacamos de sangre? ¿Cuánto extraemos de sangre más o menos por día? Y lo que hablaba es que más o menos es 7 mililitros. Eso parece poco, pero si lo llevamos más o menos a 10 días, ya hablamos de 70 mililitros. Y si lo llevamos a un paciente de 10 kilos, entonces es un gran volumen. Y la mayor preocupación es que un gran volumen, la mayoría de este volumen no lo vamos a necesitar. Se pierde el 73% de ese volumen. Y aquí viene el otro cuestionamiento. Aquí vemos que más o menos hay en otros pacientes que se pierde el 200, o sea, nosotros tenemos un 210% sobre el volumen requerido. Y la mayor pregunta es, ¿cuál es el valor de la sangre? Porque aquí vemos que en catéteres o en líneas centrales hay un o sea, se pierde más sangre, mientras que cuando yo no tengo línea central, pierdo menos sangre. Entonces uno dice, ¿por qué se está perdiendo más sangre en pacientes con líneas centrales? ¿Es que la sangre vale menos, le pasa menos cosas al paciente? Probablemente es que no nos importa tanto de lo que estamos perdiendo porque tenemos una vía de acceso más rápida. Y todos sabemos que esa pérdida sanguínea se asocia a mayores requerimientos de transfusiones. Entonces tenemos un OR de 1,1, pero por cada 5 mililitros que sacamos. Entonces nosotros llevamos a ese paciente a un aumento del riesgo transfusional con todas las consecuencias que sabemos que tiene esto. Y un siguiente concepto que tiene el doctor Siua es respetemos la fisiología normal como una respuesta adaptativa. No consideremos que normalizar la variable probablemente va en pro del pronóstico del paciente. Y uno de los conceptos que nos ha llevado a justificar esto es la medicina transfusional. Recordemos el estudio grande publicado en New England 2007 en el cual se valoró las dos estrategias, una estrategia liberal y una estrategia restrictiva. O sea, considerar que yo no tengo que normalizar una hemoglobina de 9,5 para que el paciente le vaya mejor. Y todos recordarán que los resultados de este estudio mostró que no habían diferencias en mortalidad, en ventilación, ni estancia hospitalaria o estancia en la UCI. Entonces nos cambió ese paradigma de que cuando transfundíamos al paciente le iba a ir mejor. Y ya todos conocemos los desenlaces. Las transfusiones se asocian a un aumento en la mortalidad, a infecciones y a CRA, por lo cual ser restrictivos es bueno. Entonces esto va en contra de indicar o tratar de normalizar una hemoglobina que no va a ir en pro del paciente. Pero a veces tenemos estos estudios y igual seguimos haciendo las cosas, seguimos queriendo normalizar. Este es un estudio que nos muestra cómo fue cambiando de 1998 a 2009, pero vemos que la hemoglobina con que transfundían era de 9, seguía siendo muy alta. La pregunta es si hoy en día ha cambiado esta situación. Parece que sí aprendimos. Este es un estudio ya de 2016 que nos muestra que los médicos en general transfundieron en promedio en una hemoglobina de 7,3, 7,8, dependiendo de la condición. Entonces sí genera algo de impacto estos estudios y nos empezamos a dar cuenta que probablemente sobreintervenir no genera algún beneficio del paciente. Entonces cada vez vamos bajando, incluso en las últimas guías de taxi ya estamos hablando ya casi de un límite de 5 gramos en muchos pacientes, en muchos contextos. Entonces a veces tenemos que afinar esa medicina y considerar siempre el contexto del paciente y no un límite para decir sí o no. Otro concepto que dice el doctor es, todos los pacientes en condición X deben someterse a una intervención Y. Entonces vamos en contra de eso y nada más dicotómico que la medicina, que la reanimación basada en metas. Entonces el doctor Rivers en 2001 nos abre este camino mostrándonos ese ensayo clínico
con un grupo más o menos de 200 pacientes diciéndonos si reanimamos basados en metas vamos a tener más sobrevida. Sin embargo, el último ensayo clínico grande con 1.260 pacientes que nos mostró que los pacientes se morían igual y que la curva de Kaplan-Meier era similar. Entonces nos cambió ese paradigma de que teníamos reanimar basado en metas, pero reanimar basado en metas es colocar un lineamiento de presión arterial, de saturación venosa. Esto no quiere decir que tenemos que olvidar todos los parámetros de perfusión. Sí, debemos tenerlos en cuenta, pero probablemente no tenemos que tener un número para todos los pacientes, para todos los contextos, sino que tenemos que ser nuevamente precisos, darle contexto y no considerar que todos los pacientes, como dice el doctor Ciudad, de una condición X requieren Y. Y aquí seguimos abordando otros conceptos del sentencivismo. Una cosa importante, un concepto importante es que el sentencivista no se adhiere a una construcción única e invariable de un libro de texto. Quiere decir que se alimenta de diferentes contextos y diferentes lecturas, diferentes conceptos fisiológicos. Y esa es una cosa que debemos hacer y que nosotros tratamos de hacer día a día. Y es darle también un pensamiento estadístico, a ese pensamiento estadístico un contexto clínico como lo venimos hablando. Y algo que ha cambiado con los años es ese paradigma de que nosotros siempre queremos llevar al paciente a una normocemia, a una normocapnia. Y este es un estudio de los más grandes ensayos clínicos que tenemos en pacientes pediátricos, que es el OXY-PICU, el cual nos mostró que comparar una saturación de 88 a 92 versus una saturación mayor a 94%. Entonces es cambiar ese concepto. Queremos que los pacientes saturen más de 94 porque eso le va mejor, porque aporta más oxígeno, por todo este concepto que tenemos de contenidos arteriales de oxígeno. Y la respuesta fue muy clara, no hay diferencia. Es igual tener un paciente saturando 88 a 92 a tenerlo mayor de 94, con todas las consecuencias de tener un paciente en hiperoxia que sabemos que lo somete a un estrés y a unos riesgos. Entonces vamos cambiando paradigmas y dándonos cuenta que probablemente normalizar ese paciente no nos va a servir de nada. Y estos conceptos son respaldados por el doctor Gattinoni. Este es un paper de 2020 en el cual él empieza, él probablemente ha trasegado todo esto. Él ha escrito desde volúmenes altos pulmonares, desde frecuencias altas, y él hoy en día dice, probablemente nosotros hacíamos mucho daño en el pasado y ya nos vamos limitando nuestras intervenciones y la magnitud de las intervenciones. Entonces él habla de que la FIO2 ya hemos cambiado el paradigma, ya hablamos de FIO2 más bajas por el biotrauma, que antes ventilábamos con volúmenes tan altos como 15 mililitros y ya después del 2000 hablamos de 6 mililitros, que teníamos estudios o consideramos que un PEP muy alto le iba a mejorar al paciente y ya sabemos que, que un PEP no debe ser tan alto y que más que eso debemos alimentarnos de muchas variables para considerar qué PEP necesita el paciente. Y la frecuencia respiratoria. Hoy en día, pues el doctor Gattinoni ya nos habla del ergotrauma y nos define que probablemente unas frecuencias respiratorias muy altas nos llevan a consecuencias negativas. Entonces, una persona que ha sido pionera también nos habla de este concepto de less is more. Entonces, probablemente le da más fuerza y nos hace cuestionar más de lo que hacemos día a día. Otro concepto que habla el doctor Shua es decir, la intervención que haga menos daño es la que yo debo utilizar. Entonces, este es un concepto que se aplica mucho a las líneas centrales o periféricas. Todos conocemos que las líneas periféricas les va mejor, entonces por eso cada vez estamos virando hacia ser menos invasivos. Y este estudio respalda eso. Compararon pacientes que eran sometidos a una intervención con un PIC versus pacientes que eran llevados a una colocación de un central. Y que nos mostró que el riesgo de infección en pacientes con líneas centrales era más o menos 2.20 veces. Entonces sabemos y esto justifica que el riesgo de infección es mayor con líneas centrales, por eso debemos virar hacia intervenciones menos invasivas. Otra cosa importante es que el doctor Ciudad habla de la humanización de la unidad de cuidados intensivos. Y nosotros a veces olvidamos que ese paciente requiere más medidas que medidas de soporte hemodinámico, que medidas de soporte ventilatorio, soporte renal. Y es considerar que debemos ser honestos, tenemos que ser humildes, debemos defender el paciente y defender la familia del paciente. Y por eso hoy en día tenemos gran fuerza de ese concepto de humanización de la UCI.
y es que nosotros debemos aceptar las visitas familiares, conocer al paciente por su nombre, tener un contacto físico, comunicarnos con el paciente. Todas estas medidas que están aquí en este artículo de Critical Care de 2019 nos habla de que debemos darle importancia a esto y no dejarlo en un papel como algo secundario. Y esto tiene un respaldo, pues también tiene un respaldo. Entonces aquí nos habla este artículo que nos comparan entre tener una unidad flexible, que es tener una posibilidad de que los pacientes sean visitados 24 horas, versus una unidad que es restrictiva, que tenía una visita de 3 horas. ¿Y que nos hablaba y que nos muestra este estudio? Que la ansiedad de los pacientes era menor, que la depresión de los pacientes era menor y el puntaje de satisfacción era mejor. Sabemos por los nuevos estudios que expone el doctor Pollack de síndrome Posuzzi que, que la ansiedad y la depresión se asocian a mayor morbilidad a largo plazo. Y es algo que hoy no tenemos que hablar mucho de esa morbilidad, no cuando sale el paciente, sino la morbilidad al año, a los 10 años, cómo quedan realmente nuestros pacientes. Y por último, es centrarnos en ese alivio del sufrimiento. Nosotros a veces consideramos nuevamente que hay otras variables importantes y no olvidamos que esa persona que está al frente de nosotros, ese niño, tiene unas preocupaciones mayores a que sature bien, a que tenga una buena atención. Él está buscando otras cosas que debemos recordar. Y una de las cosas que hoy más hablamos es el del delirio, porque el delirio es esa expresión de una preocupación o una condición del paciente que tiene y que a veces no es el centro de atención. Y a veces lo que buscamos es callar ese delirio, es callar ese dolor del paciente. ¿Y cómo lo callamos? Con benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas son el factor de riesgo más importante para que los pacientes hagan delirio. Y los desenlaces, aumenta la estancia, aumenta la mortalidad y todos entendemos eso, pero seguimos utilizando benzodiazepinas. Y entonces hablamos de cuáles son los riesgos para generar también delirio. Entonces aquí vemos en este estudio cómo aparecen estos tres riesgos. Dolor no controlado, agitación y los días de sedación. Probablemente esto nos dice, estamos haciendo las cosas habitualmente o a veces las hacemos mal porque lo que no centramos nuestro objetivo en manejar bien el dolor, en sedar a los pacientes solo lo que requieran, no sobresedarlos, no tenerlos totalmente profundizados, sino darle la posibilidad de que se expresen y no acallar esa situación del paciente. Y por último, algo que últimamente estamos considerando y que estamos dándole más cabida a las unidades de cuidado intensivo, y es hacer intervenciones no farmacológicas. Y aquí tenemos un ejemplo, la musicoterapia. Hoy en día hablábamos de la musicoterapia y ya hay estudios que son muy interesantes. Este es un estudio donde le ponían a los niños música personalizada. Los niños hoy en día tienen una lista de canciones que les gustan. ¿Y qué mostró este estudio? Que los niños que tenían esta lista tenían menos demanda de midazolam. Y probablemente si ponemos menos midazolam vamos a tener menos delirio y vamos a tener una mejor, mejoría en la mortalidad y a los pacientes les van a tener menos morbilidad a largo plazo. Entonces una intervención tan sencilla como poner música al niño pues genera un beneficio y no estamos haciendo daño y es algo que podemos hacer con facilidad. Y aquí entramos a controvertir para no solo mostrar ese aspecto de less is more, sino que hay otros autores que controvierten un poco esto. Y este es un artículo publicado en 2020 donde él habla, sí, estamos haciendo, esto es bueno para los pacientes, pero también cuestiona, ¿será que estamos haciendo todo lo necesario? Y le da el otro respaldo, que es mostrar esos estudios que sí muestran que los pacientes con algunas intervenciones les va bien. Pero el doctor Siva también habla algo de esto, dice, nosotros, o sea, el sentencista no solo tiene que quedarse pensando, cuestionando, sino que muchas veces tiene que intervenir, tiene que tratar rápido, tiene que iniciar antibióticos rápido, tiene que controlar el sangrado. Y probablemente aquí me apoyo en una de las frases que nos cuenta el doctor, o que nos indica el doctor Luis Carlos Maya, que es uno de nuestros profesores de larga data de cuidado intensivo, y es que el exceso de cuestionamiento frena la acción. Entonces, sí cuestionarse,
pero a veces tenemos que intervenir y a tiempo. Entonces, esto es como nos tenemos que mover en este espectro para definir qué es lo mejor para el paciente, porque probablemente algo estamos haciendo bien, porque en 1988 teníamos una mortalidad sobre el 15%, y hoy en día, hasta aquí llegamos hasta el 2012, que tenemos más o menos un 12%, pero hoy en día en las unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos tenemos mortalidades inferiores al 5%, incluso eso nos llevó a pensar más en la morbilidad y en la mortalidad, y por eso hoy el tema es la morbilidad. Pero digamos que con esto quiero apoyar ese concepto de que tampoco ahora tenemos que olvidar todo. Sí debemos es cuestionarnos, eso es lo que busca el intensivismo, que cada día nos preguntemos si realmente lo que estamos haciendo le genera beneficio al paciente o estamos interviniendo por intervenir, por lograr esa audoxia. Y aquí es ponernos y preguntarnos quién tiene la razón. Probablemente nadie tiene la razón. Uno ve desde su perspectiva. Entonces, es una preocupación y en el contexto que hoy tenemos en nuestro país, es un llamado. Nosotros en el siglo XXI creemos que todos tenemos la razón y que el otro está equivocado. Entonces, yo llamo aquí la atención, entonces debemos dejar de discutir. Porque si uno se va y le pregunta a alguno de estos dos extremos quién tiene la razón, cada extremo va a decir que él tiene la razón y va a tener justificaciones coherentes, claras. Pero entonces, ¿a qué llegamos? Nadie probablemente en un punto superior va a dirimir estos problemas. Tenemos que sentarnos a discutir y a movernos en un espectro como tal. Y esa es la respuesta que queremos. ¿Nos vamos a los radicales o qué buscamos de respuesta? Probablemente eso es lo que busca el sentencivismo, que nosotros tengamos una sensibilidad hacia el cuestionamiento y hacia movernos no en ese radical de a todos los intervenimos, a todos le hacemos todo, a todos yo me fijo en una línea radical y digo que para de aquí para allá debo intervenir a todos los pacientes. Probablemente eso es lo que debemos es, como lo muestra la línea, ser un poco más flexibles. Y aquí llegamos a la gran conclusión, pues, personal que tengo, y probablemente nosotros como estudiantes, como intensivistas que vamos a salir en un año, en 2 años, somos personas que debemos pintar bajo ciertos lineamientos, porque todavía estamos llegando, decantando ciertos conceptos como tal en el cuidado intensivo y en el tratar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el camino? Cuestionémonos diariamente. Basemos esos, entremos a tener algún concepto de experiencia clínica y entonces vamos decantando ciertas cosas. Continuemos revisando como tal literatura, tengamos angustia por el verdadero beneficio del paciente y dejemos el ego al lado. Probablemente ese decantar de la medicina, ¿a qué nos va a llevar? A que tengamos trazadas más libres, pero probablemente más precisas. Y ese es el futuro. Y eso es lo que probablemente yo considero como respuesta. Recordar que la medicina es un arte, que no, es una, no se basa en una disciplina estadística, sino que va más allá, va más allá de eso, y es creer que los pacientes tienen un contexto, creer que los pacientes son personas que tienen unas necesidades más allá de variables, creer en esas cosas que a veces olvidamos y estar cerca del paciente, sentir cómo está sintiendo el paciente. Y no olvidar esa semiología que tenían nuestros profesores y no solo llevarnos por esa parte invasiva y las variables y que me da el paico, no abandonando la tecnología, pero alimentándonos de todas esas cosas para llegar a un verdadero objetivo que es que el paciente le vaya bien. Y ya finalizo, pero quiero tomarme esta charla y tomarme un atrevimiento y es agradecer a mis primeras profesoras en el cuidado intensivo, que son las enfermeras y las terapeutas respiratorias. Gracias a ella yo probablemente aprendí los primeros conceptos de un ventilador, de cómo tratar al paciente. Probablemente las enfermeras son las que más nos enseñan a que estar al lado del paciente es, muchas veces en estar al lado del paciente tenemos muchas respuestas, porque nosotros a veces nos centramos en variables, que a mí me gustan bastante las variables, pero nos centramos en eso, nos centramos en la atención, nos centramos en cuánto volumen, cuánto gasto cardíaco tiene el paciente y no nos damos cuenta que el paciente tiene dolor, que el paciente tiene otra preocupación. Entonces, por eso hago este llamado a seguir eso que todavía hacen las enfermeras y es estar al lado del paciente. Y les doy un gran abrazo por ese respaldo que han tenido hoy en día y que le han puesto el pecho a la pandemia.
y hoy en día están, digámoslo así, sufriendo las consecuencias de tener desbordado el sistema de salud. Y con esto finalizo y agradezco toda su atención. Sebastián, mil gracias por tu presentación. Creo que hiciste un trabajo enorme. Eh, digamos que te pusimos una tarea un poco difícil para alguien que está empezando, pero creo que lo hiciste magistralmente. Buscaste literatura como estás acostumbrado, te quedaste en tu línea de la evidencia y tu cosa de la epidemiología y estudiaste como usualmente estudias la mayoría de los temas, que es profundizar en lo que te preguntaron que hicieras. Creo que llegaste a unas conclusiones muy interesantes y muy bonitas y me parece que fuiste muy moderado en tu forma de llegar al tema y creo que nos abarcas a todos y no, pues nada, felicitarte porque realmente, pues a mí me parece que lograste el objetivo de esta charla, que es cuestionar. No sé si alguno de los profesores que está aquí hoy quisiera intervenir. Sebastián, obviamente, quisiéramos oírte. ¿Qué opinas de lo que hace Sebastián? Tu opinión personal sobre el sensivismo. Yo, gracias por la invitación a ver la charla. Fue una gran conferencia, ¿no, Sebastián? La verdad que aprendí, no es fácil el tema. Creo que para un fellow, yo tengo poco que agregar en realidad. Aprendí mucho y creo que condensar en estos minutos lo que es el cambio de paradigma de los cuidados intensivos, que como cualquier rama de medicina está expuesta a cambios, que son también cambios sociales, y eso lo tocaste en la última parte. Esto que a mí, esta parte cuando se dice humanizando los cuidados intensivos, a mí nunca me gusta ponerle ese nombre porque también fuimos humanos, o fueron humanos los que crearon los cuidados intensivos, que alejaron a las familias sin necesidad, hoy sabemos, pero no queriendo hacer un mal. O sea, los humanos somos capaces de hacer las cosas más devastadoras y también las más preciosas. Pero sí, creo que si yo fuera fellow, no me gustaría mucho esta charla, porque no la entendería mucho. Porque un fellow, por lo general, lo que pretende es tomar mucho aprendizaje rápido en el poco tiempo que dura un fellow, sobre todo de dominar lo que hace al superintensivista, como le llamo yo. O sea, que sería el médico del hospital capaz de hacer las intervenciones más arriesgadas, con mayor poder de daño. Y ahí quiero traer a colación un paper de John Marshall de 2010, si mal no recuerdo, que fue el que me cambió. Yo no había empezado el fellow, pero yo trabajaba en el ambiente de los cuidados intensivos desde siendo residente de pediatría, que él hablaba de que los cuidados intensivos son un desorden, o la enfermedad crítica es un desorden iatrogénico, en el cual dentro de las variables que influyen en la evolución de la enfermedad del paciente crítico en general, en nuestro caso niño, pero en general aplica a todas las edades, es obviamente la injuria, cualquier tipo de injuria, en un paciente dado, en una familia dada, sobre todo para nosotros, para los pediatras, pero la mano del cuidador, queriendo cuidar, no puede obviarse. Y creo que este tipo de charlas, que son nuevas, deberían haber existido siempre. Nosotros, sobre todo los que trabajamos en el ambiente de la UCI, deberíamos estar regulados. La primera regulación empieza por uno. Autorregulados en función del poder que manejamos. Tú hiciste un excelente paneo de lo que ha sido el péndulo, digamos, de la evidencia, de las intervenciones, desde las más invasivas a las menos invasivas, y vimos que quizás la prevención no era necesaria. Digamos. Hoy lo sabemos. Creo que el fracaso no es haberla hecho en su momento, sino no reconsiderar y no de implementar, que es una de las cosas que también, por los sesgos cognitivos que tú analizaste, más nos cuesta a los humanos, que es tratar de implementar cosas que nosotros dábamos como reales, como verdades incontrastables, que muchas veces nuestros profesores nos enseñaron, nosotros mismos aprendimos de determinada manera y nos cuesta mucho quitarnos de la mente de que en realidad la mayor parte de las intervenciones tiene un beneficio muy marginal. O sea, nosotros no salvamos vidas interviniendo cada vez más, sino que
quizás estamos salvando una vida, dejando entrar una familia en un momento oportuno y reduciendo en mucho la morbilidad que pueda quedar después de la enfermedad crítica. Hay anécdotas que hacen que el intensivista comprenda, digamos, y que asuma de que muchas cosas que hacíamos no era necesario hacerlas. Y si uno hace un ejercicio sencillo, uno ve que lo que tú dijiste, ¿no? Cuando uno ventila al paciente hay que ventilarlo lo menos posible, no solo en tiempo, sino en volumen corriente, en presiones administradas, todo menos, ¿no? Es tratar de regular el daño, y me encantó la parte que tú tocaste de lo que es la falacia de la normalización, ¿no? O sea, es una falacia que normalizar las variables que nos encanta medir, si hay algo que le gusta mucho al intensivista es medir cosas, números, cuentas. Bueno, la normalización de esas variables que están alteradas, entre comillas, seguramente uno si quiere normalizar todo lo que mide está entrando en el riesgo de generar daños tratando de normalizarlo. El otro día yo divulgaba un estudio hecho a remeros, deportistas, que mostraba que luego de una carrera de remo, si uno le saca gases a un remero profesional puede tener un pH de 6,80 y un láctico de hasta 25. Y nadie se le ocurre meterlo en terapia intensiva cuando termina una carrera. O sea que lo que es esta dispersión de normalidad está dentro del terreno de la incertidumbre que Matt Yuba, Chris Carroll, Gajic en Minnesota tratan de nuclearlo en lo que es esto del sentencismo, es de que el intensivista tiene que intervenir solo cuando debe intervenir. Y capaz que ese balance es de las cosas más difíciles de conquistar. Y por eso también es aburrido o muchas veces entrar en estas discusiones dicotómicas, binarias, ¿no? Mucha gente puede escuchar tu charla, Sebastián, y decir, ah, sí, pero el cuidado intensivo salva vidas, no me vas a decir que no salva vidas, y no sé. No es esa la discusión. Es tratar de regular el poder que nosotros manejamos. Uno tiende a pensar, y nadie va a negar que los cuidados intensivos y la ventilación mecánica salvó vidas, quizás millones, pero nunca está dentro de la ecuación de evaluación final de las intervenciones que quizás, no, y sin quizás, gran parte de lo que hoy conocemos como BILI y lesión pulmonar por ventilación o lesión global del paciente crítico, llevó también muertos. Y esa BILI muchas veces es, como dijo un colega pakistaní cuando dio una charla similar a la tuya, había escrito una editorial hace poco que decía que la ventilación mecánica en manos no cuidadosas, poco entrenadas en todos estos conceptos, es un arma de destrucción masiva. Y esto no es un ataque a nosotros, los médicos, sino que uno tiene que saber muy bien cuándo aplicar eso, que sí o sí va a tener un daño. Va a salvar una vida, pero también puede terminarla la vida. Y hay que hablar en estos términos dentro del ámbito académico, como es en esta ocasión. Creo que hay que incorporar a lo que es la sociedad toda, a todos estos otros profesionales que son los que derivan en los grandes cuidados. Y si hay algo que son los cuidados, la SUSI hoy en día son menos intensivos y más cuidados, ¿no? Incorporando a la familia. Y no es un fracaso, insisto en esto, haber tenido que intervenir tanto antes. A finales de los años 70 está publicado, hay papers que profilácticamente colocaban tubos de tórax porque sabían que iban a intubar y ventilar a un paciente y iba a haber neumotórax. Bueno, hoy pensemos, eso sucedía en los 70, profesores nuestros quizás vivieron esa época. Sin ir más lejos, uno puede recordar muchos neumotórax iatrogénicos. Y pensemos que en realidad la intubación y la ventilación mecánica están en vías de extinción. Si uno compara una misma unidad hace 20 años, seguramente la tasa de intubación era 10 o 20 veces más. O sea, las intervenciones más invasivas tienden a ser abandonadas en el tiempo gracias a lograr otras intervenciones con mayor peso en lo que es el beneficio del paciente. Perdón que me fui de mambo, creo que después tendremos que analizar cuando termine esta pandemia, creo que fue un experimento perfecto. Sin ir más lejos, Luciano Gattinoni escribió ese Less is More,
hablando, y fue uno de los más, fíjense los clínicos investigadores, como también nos equivocamos, fue uno de los más proclives a considerar la intubación precoz en los pacientes con COVID-19, en ir a la parálisis completa durante al menos 48 horas, y eso fue tomado como realidad por miles de intensivistas en el mundo, y hoy en día sabemos que no era necesario tanto. O sea que el péndulo, incluso de los que dicen que no hay que ser tan invasivos, cuando llega a la clínica y cuando hay situaciones de crisis como es la pandemia, podemos volver a fracasar y volver a pensar de que nuestras intervenciones siempre acarrean beneficios y que es un fracaso esperado e intervenir en el momento oportuno. Así que la pandemia es un trabajo que hicimos, manuscrito que hicimos específicamente focalizado en UCI pediátrica con Chris Carroll el año pasado, Franco Díaz y otros colaboradores del resto del mundo, vimos de cómo incluso en pandemia, o sobre todo en pandemia, teníamos que cuidar cada intervención. La corto por acá, perdón pero realmente es un tema súper apasionante que uno empieza a considerar después de que pasa un tiempo y de que dominó las intervenciones, ¿no? La intubación, y uno se empieza a sacar la capa de súper intensivista, ¿no? Y después te das cuenta de que una intubación es una maniobra que hay mucha gente que la hace muy bien, pero en realidad en UCI el que tiene que aprender el intensivista es a extubar, no tanto intubar. Y es a retirar terapias que son fútiles a tiempo en vez de prolongar daños, muchas veces inadvertidos, y pensar en eso, en morbilidad, en qué es lo que va a quedar después de salvar una vida. Así que gracias por la oportunidad de escucharte. Y ojalá que puedas condensar esto en un manuscrito, publicarlo y que no quede solo en una charla. Creo que está muy bueno el abordaje. Sebas, mil gracias, como siempre, Gracias, muy claro y muy interesante oírte hablar. Juan Camilo levantó la mano. Dale, Juanca. Gracias, Pablo. Al doctor Barajas, pues felicitarlo por esa excelente presentación y la forma como llevó el tema muy bien presentado, con unos ejemplos muy atinados de lo que todos vivimos pues en el cuidado intensivo. Yo quería hacer un par de comentarios basado en lo que puede ser los enemigos del intensivismo en algún momento en la aplicación en el cuidado intensivo. Y yo creo que hay dos cosas que son muy fuertes y que hace que a veces no sea tan fácil recorrer ese camino. Una de ellas es el retroscopio, las miradas o el sesgo retrospectivo que tenemos al mirar un caso cuando concluye o cuando sigue un rumbo. Y que muchas veces los colegas y las mismas enfermeras nos dicen, vio, si lo hubieran intubado antes, o si le hubieran hecho tal terapia antes. Entonces, esas miradas retrospectivas, ese retroscopio, hace que muchas veces se piense 2, 3 y hasta más veces la posibilidad de tomar un camino menos intervencionista. Entonces, no nos debe, digamos, cegar la mirada del hecho de que siempre el retroscopio se aplica cuando algo sale como no queremos que salga, pero deberíamos hacerlo con todos los casos y probablemente cuando fuimos calmos en una decisión y el resultado fue benéfico para el paciente y para el equipo, también sacarlo a la luz y ver, mira, que de pronto no haber hecho aquí también fue benéfico. Porque eso nos lleva muchas veces a cosas que yo llamo indicación débil, complicación fuerte. No es sino que usted se la piense y diga, ¿será que le ponemos el central como para no chuzarlo mucho, como para no sabemos para dónde va este pelado? Mejor pongamos el central. Sí, lleven neumotoras, lleven la infección asociada a catéter. No pongamos una línea arterial a esta cetoacidosis que pesa a sangrarlo tantas veces y de pronto necesitamos ver más gases. Es el que hace el vasoespasmo, es el que, en fin, entonces esas indicaciones a veces no tan certeras son las que llevan a eso. El otro enemigo que yo creo que puede terminar jugando la contra es cuando el equipo no jalona para el mismo lado. Cuando, digamos, hay un solo intensivista en el grupo y el resto son muy intervencionistas, siempre la paga el intensivista de ese grupo. Siempre es el que puede estar
dejando abandonados a los pacientes, es el que quiere dejar ir, me refiero como las limitaciones de esfuerzo terapéutico, reorientaciones a los pacientes sabiendo que todavía hay mucho por hacerles, es el que termina poniendo una piedra en el zapato en las discusiones. Entonces, estos caminos yo creo que son muy válidos recorrerlos en equipo y recorrerlos con el equipo de trabajo paso a paso para no tampoco entrar como a conflictos a veces innecesarios que terminan pagando pues primero los pacientes obviamente y segundo el mismo equipo. Eso desgasta mucho, desgasta enfermería, desgasta terapia respiratoria, desgasta a los mismos colegas. De nuevo, doctor Barajas, muchas gracias por la excelente conferencia. No, muchas gracias a usted, doctor. Juan Camilo, muchas gracias, muy interesante y pues creo que no lo habíamos tocado y creo que es muy al lugar. En el chat pregunta Juan David a Sebastián cuáles son como desde el punto de vista, cuáles son las bases para empezar a ser un sensivista. Creo que es como lo que quiero, cómo apoyar al sensivismo, cómo enseñarlo. No sé a qué Sebastián fue. El otro Sebastián pueden contestar los dos. Sebastianes. Creo que cómo empezar a primero hablarlo, ¿no? Hablarlo, incorporarlo dentro de las discusiones cotidianas que se pueden dar en la clínica, en la unidad, cuando se pasa visita y se evalúan los pacientes, preguntarse cada día, cada intervención, si es necesario o no, cada día, cada turno. Luego ir revisando los temas y creo que de la bibliografía que mostró, por ejemplo, mi tocayo, es como básica para tener una idea. A ver, lo de sentencivismo surgió en redes sociales. Matt Shua, que es muy activo en redes, en Twitter sobre todo, empezaron a usar ese término con Chris Carroll, creo, y empezó, no, hay que ser un poco más zen, hay que ser un poco, y terminó siendo sentencivismo, en realidad como una palabra, un juego, tratando de condensar todo lo que se veía, ¿no? De todo lo que se venía comprobando, de que menos era más, de que había que elegir muy bien qué intervención dar, de que la morbilidad era un outcome muy relevante, no solo es salvar vidas, sino que ese niño y esa familia queden lo menos afectadas posibles. Entonces yo creo que lo primero es hablar sin miedo de todos estos temas, y lo otro, entre los que tienen responsabilidad docentes y a su cargo la conducción del aprendizaje de los fellows, es explicarle con su propia experiencia cómo lo que quizás yo, mi generación, que tiene capaz de 10 años más nada más que la actual generación, vivió y aprendió en una terapia que es muy distinta a la actual. O sea, en mi terapia lo habitual era que hubiera pacientes intubados, ventilados, con transfusiones liberales, con cargas de fluidos prácticamente sin control, con una parálisis mucho más importante. Y hoy en día sabemos que la mayor parte, por lo menos en las unidades donde trabajo, y creo que es la realidad en Uruguay, de los pacientes críticos se pueden manejar y se manejan con métodos de oxigenación no invasivas, con restricciones, transfusiones mucho más restringidas, tratando de pedir menos estudios, ¿no? Yo recuerdo siempre como fellow, y me parece que es una transferencia de experiencias, de cómo fue cambiando la cosa. Yo cuando era residente, fellow, una de mis tareas en las guardias nocturnas era dejar pedidos los exámenes de rutina, radiografías de tórax, exámenes de sangre, de gases, hemograma, de rutina para todos los niños ingresados en la unidad. Y hoy en día es la excepción que yo deje algún examen prácticamente de rutina. Creo que no utilizo exámenes de rutina, porque si hay algo que no tiene un paciente crítico es una rutina. Si nosotros le aplicamos rutina a un paciente crítico, seguramente no estamos dándole al crítico la verdadera dimensión de crítico, que es la inestabilidad o lo dinámico que es. Así que me parece que es
tratar de incorporar los que tenemos un poco más de tiempo de los fellows en la vuelta, que no es un fracaso de implementar, es más, es una obligación de implementar y medir lo que se hace y tratar de no ver como un fracaso la formación que yo tuve. Digo, al contrario, creo que por suerte ha evolucionado. Y creo que incorporar en las discusiones cotidianas eso de por qué tiene esto el paciente, lo necesita este ingreso, y por ahí leí una frase que me encantó, a ver, lo leía y decía, nada se complica tanto como algo que no esté indicado, y eso es así, ¿no? Cuando uno va a pedir un estudio tiene que pensar cuál es de los dos resultados que le puede dar, si está afectado o no, y si la respuesta, ¿qué voy a hacer yo? La pregunta clínica, ¿qué voy a hacer yo con el resultado de ese estudio de sangre o de ese estudio diagnóstico? Si la respuesta es mi intervención sería la misma, no pidas el examen. Ese tipo de cosas, o no hagas esa intervención si no te va a cambiar. Ese es el switch mental que creo que va en línea con el nuevo paradigma que quizás en 10 años sea distinto. Muchas gracias, Sebas. Yo ahí solamente anotaría que el ejemplo, digamos, parte, creo que lo que ha logrado que el sensibilismo se vuelva popular o por lo menos empiece a pensar en algunos centros es ver el efecto positivo que tiene cuando no hay muchas intervenciones, como los niños salen más rápido, se mejoran más rápido, que vas a ver y no tiene 18 bombas puestas y no está con tetero esperando mejorarse. Entonces creo que eso ha ayudado mucho. Entonces, muchas gracias, no sé, dale, Sebas. Quisiera intervenir, pues, digamos que de la perspectiva, digamos que nosotros que estamos naciendo en el cuidado intensivo, yo, de las enseñanzas que más he tenido durante estos 2 años es que debemos cuestionar todo. O sea, probablemente no cuando estamos en la unidad, sino cuando nos vamos a nuestras casas, debemos cuestionar todo lo que hicimos, cuestionar toda la literatura que está. Entonces, probablemente cuando uno cuestiona se empieza a dar cuenta y a profundizar y a darse cuenta que muchas cosas de las que hace día a día no tienen tanto sustento como uno creería. Lo otro creo es que no hacer análisis tan a corto plazo. Nosotros, o sea, y todavía uno siente eso, y que uno encuentra alguna variable alterada y interviene y uno cree que lo que hizo fue lo que generó el beneficio o que normalizó eso. Y la pregunta que uno a veces debe trazarse un poco es si realmente ese paciente iba a mejorar solo. Pero obviamente eso como exalta ese ego de todos. Entonces probablemente es una de las cosas que vemos más, es dejar el ego, y es cuando empieza el doctor Cox ese artículo, habla mucho, dice, los residentes de medicina interna no sienten nada más, o sea, la alegría mayor es cuando entregan el paciente con un pH normal, un lactato normal, y es como, tuve un turno perfecto. Entonces él como que de ahí inicia esa crítica hacia esto. Entonces, pues, como eso me queda de grandes enseñanzas de esto, de esta revisión. Chévere, Sebas. Profe María Claudia. Buenas noches. Bueno, yo también me uno a todos en cuanto a las felicitaciones a Juan Sebastián, no solamente por la charla, sino por traer este tema que me parece fundamental. Me parece que el darle el título o el nombre ahora de sensibilismo, realmente dice uno, tal vez por lo que yo llevo tantos años ya en el cuidado intensivo, sientes como que no, esto es una cosa que ha debido ser como siempre, y en general creo que siempre ha sido así. Desde la misma definición del cuidado intensivo, como que uno, las mismas palabras nos están diciendo realmente a qué se refiere. El cuidado intensivo no es el sitio, no son los aparatos, es de verdad cuidar intensivamente a los pacientes, estar ahí. No hay nada que enseñe más que ver a un paciente, ver la evolución, qué es lo que está pasando, como realmente preguntarle al paciente permanentemente qué necesita. Y cuando se pone uno al lado del paciente y le pregunta qué necesita, generalmente, no generalmente, siempre el paciente contesta. Siempre el paciente le está llevando a uno como de la mano diciendo esto sí, esto no, aquí, allá,
y no solamente para tener un desenlace como nosotros hemos querido que sea, y es que todos los niños salgan como nosotros pensamos que tienen que salir, sino que definitivamente hay pacientes que le están diciendo a uno, oiga, de pronto ya no tengo ganas de estas cosas, no quiero hacer esto, y realmente se da uno cuenta que la misma evolución lo va llevando hacia donde quiere realmente el paciente ir. Entonces, este tema me parece que es una cosa que deberíamos todo el tiempo estar mirando, y el punto que hace, que está recalcando tanto Juan Sebastián, y es el cuestionamiento de todo, ¿no? Todas las cosas que vemos, comenzando por la literatura. Cuando vemos estos estudios en los ensayos controlados y ve uno a veces los materiales y métodos, por poner un ejemplo, todo lo que pasó con la alta frecuencia, los estudios grandes de adultos de alta frecuencia, que uno decía, pero ¿en serio? ¿Cómo se hizo ese estudio así? Pero si no se hizo ninguna capacitación, no se está mirando la fisiología, no están mirando qué está pasando, se mandaron una cantidad de ventiladores a tales partes y la gente no estaba entrenada, y eso borró completamente una intervención que eventualmente hubiera podido ser útil en adultos el cuidado intensivo. Y muchas son las otras cosas. Hace muchos años, cuando se empezó a hacer lo de los niños, los pacientes en prono, por ejemplo, entonces todo el tiempo que uno hablaba, no, mire, es que esto está pasando, no sé qué, la primera respuesta era, no hay evidencia, ¿cómo hacen eso? Y uno decía, pero si estoy viendo a un paciente que satura 70, lo pongo boca abajo y satura 99, pues a ver, de verdad, ¿en serio me están diciendo que necesito alguien que me esté diciendo si sí o si no? Y de pronto a Pedro le funciona, a Juanito no. Entonces a veces como que todas estas cosas que tú nos estás diciendo es, volvamos al sentido común, volvamos a hacer las cosas que sentimos que sí hay que hacer. Dejémonos también llevar un poquito por la parte instintiva. Si nosotros enseñamos y cultivamos el instinto, todos hemos visto y hemos tenido el paciente que uno dice por dentro, mire que está así, yo le haría esto, pero la presión, por ejemplo, como dice Juan Camilo, es tan grande que uno termina cediendo o terminó cediendo, y después uno dice por dentro, yo sabía, es que esto era lo que tenía que hacer. Entonces, es el instinto, por ejemplo, es algo que está también absolutamente documentado. Hace poco salió un artículo que realmente no recuerdo en este momento en dónde lo vi publicado, en cuanto a cómo realmente cuando se mete la variable instintiva, los desenlaces son mejores y realmente el paciente se ve que necesitaba lo que tenía que hacer. Por ejemplo, uno de los puntos importantes son los equipos de reacción rápida que hay en los hospitales, en donde dos de las variables, que son la percepción que tiene la mamá de lo que está pasando con el niño y la percepción que tiene el médico de lo que está pasando con el paciente, eso que uno no sabe exactamente qué es lo que está pasando, pero no lo veo bien, no lo veo bien, no lo veo bien, y lo intervengo tempranamente, eso inmediatamente te está diciendo que la importancia de haber hecho todas estas cosas. Entonces, creo que el tema es muy importante, creo que el tema se tiene que hablar más, creo que sí, en muchos momentos estamos sobreactuándonos, y hay cosas como, por ejemplo, los artículos que uno ve cuando está uno buscando acerca de la evidencia de la utilidad de los sinotrópicos o de los vasopresores, encuentra uno una cantidad de artículos que son hechos entre el vasopresor o el hidratador o lo que sea, con placebo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Que a un paciente que yo pienso que toca ponerle algo, en un estudio clínico controlado lo ponen con placebo y las diferencias no son significativas. Entonces ahí empiezan a cuestionarse realmente qué pasa. ¿Cómo podemos hacer primero y plantear un estudio con placebo y al mismo tiempo después no tener diferencia con una medicación como la dobutamina, como el levosimendan, como el milrinone, que uno diría son medicaciones que son salvadoras de la vida? Entonces, todas esas cosas sí nos deben hacer nuevamente cuestionarnos y cuestionarnos y cuestionarnos cada cosa.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es más paciente, menos computador, menos dedicarnos solamente a pensar que nuestra parte administrativa, que es fundamental, es lo único que termina importando. Y que lo que tú decías ahora acerca de enfermería, que ellas están encima del paciente y esto es lo que nos va a enseñar. Yo siempre les digo a los residentes, es que yo llevo 500 años en cuidado intensivo y prácticamente digo, no hay un solo día que salga de la unidad y no diga, pucha, esto no lo había visto antes, o no aprendí una cosa diferente, una forma diferente de ver el paciente me está mostrando, la unidad es un laboratorio de fisiología maravilloso, pero necesitamos estar ahí. Y otro punto importante ahorita me parece es la atención que le dedicamos al paciente, a la familia, a nuestros colegas, a las enfermeras, a lo que está pasando con toda nuestra unidad. Es frecuente que ahorita estamos tan invadidos de tecnología que estamos con el celular, con los audífonos, con el computador y al mismo tiempo estamos haciendo una historia clínica o revisando un paciente. Y eso sí que es una actitud zen. Realmente es eso lo que nos están diciendo. Estemos ahí, estemos presentes, pongamos atención a lo que nos están diciendo, pongamos atención a lo que nos está diciendo el paciente, porque de pronto todas esas cosas nos van a ayudar un poco más a tomar las decisiones, a no a hacer tener más evidencia de lo que está pasando en cada momento y a realmente individualizar lo que tú decías, Juan Sebastián, también de todas las intervenciones son para todos o nada para todos o qué para todos, todos, no, definitivamente no. Creo que sí necesitamos volvernos nuevamente, ahí sí, volvernos un poquito en hablar con el paciente, tocar al paciente, hablar con la familia, estar ahí, eh, y todas estas intervenciones no farmacológicas que realmente terminan siendo cada vez más importantes en todos los desenlaces que podemos ver, no solamente en las unidades, sino en todo. Entonces, de verdad, muchas gracias por traer el tema. Creo que esto es una de las cosas que más tenemos que generalizar. Cada una de las cosas que hagamos, cada orden que hagamos, cada diagnóstico que pongamos, cada cosa que escribamos en la historia, pensémoslo bien y realmente analicemos lo que está pasando y con base en el análisis creamos lo que nosotros estamos viendo y con base en ese análisis es que debemos tomar las decisiones, porque no es muy importante la literatura, son muy importantes los estudios, pero si nos basamos exclusivamente en eso y no estamos mirando al paciente, definitivamente la posibilidad de equivocarnos es muy alta. Entonces, no que sepamos hacer una cosa significa que la debamos hacer todo el tiempo. Y ahí está el punto también, que es importantísimo poder hacer todos los procedimientos, interpretar toda la tecnología que tenemos, interpretar la literatura, pero para poder escoger a cada cosa el lugar que tiene, el momento que tiene y hasta cuándo debe estar puesto. Porque también me parece muy importante lo que dijiste en tu charla al final. No puede ser ni una cosa ni la otra, porque entonces vamos a hacer, no, eso, muy tranquilos y no sé qué, pero entonces vamos a dejar el paciente cuando realmente tenemos que estar encima, corriendo y haciéndole todo muy rápido y probablemente en un momento de 6 horas, 8 horas podemos empezar con un paciente que no estaba intubado y terminar con un paciente en ECMO. Y el día que lo tengamos que hacer, pues lo tenemos que hacer, pero tenemos que llenarnos de razones para cada una de esas decisiones. Entonces, de verdad, muchas gracias por el tema, felicitaciones porque me encantó tu presentación. Pablo, muchas gracias y a todos muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Profe, mil gracias. Un par de ideas que han dejado en el chat. Juan David dice que por favor sean más aplicativos del sensibilismo y menos teóricos.
Alexandra les dice que por favor no olviden que no tener a alguien ventilado en una máquina no necesariamente no es cuidado intensivo, que un paciente no invasivo, un paciente a veces inclusive necesita más atenciones y que eso también es tan importante, y empezar a defender el cuidado intensivo no invasivo como una cosa que es tan compleja o a veces más compleja que el cuidado invasivo. Creo que vamos a cerrar por ahora, ya llevamos un tiempo largo en el tema. Nuevamente felicitaciones, Sebas, muy buena charla. Sebas, mil gracias por estar con nosotros, por compartirnos estas inquietudes que tanto te pican todos los días. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí, me encantó tenerlos y creo que fue muy productiva. La charla quedará grabadita y allá en el canal. Muchas gracias a todos y buenas noches, Sebas. Hasta luego, gracias. Buenas noches, pásalo bien. Bueno, gracias, doctor.